Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para toda la práctica médica, independientemente de cualquier servicio o cualquier momento en el que uno esté. Es una de las lesiones más comunes que se llegan a presentar en todo el ámbito clínico. Hablamos del traumatismo cráneoencefálico. Es aproximadamente el 80% de todos los traumatismos en primera intención serían mostrados o serían tratados, mejor dicho, por médicos generales, ¿no? El otro 20% los especialistas y las derivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el trato inicial, pues es muy importante de tenerlo en cuenta. Por ello, en este video se van a exponer las pautas generales que conllevan a el traumatismo. En un video posterior se hablará en específico de las lesiones, ¿no? O sea, que podría ocurrir un hematoma subdural, extradural, o una hemorragia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dicho esto, comenzamos. Primero que nada vamos a hablar sobre alguna introducción y las definiciones básicas. Es el primer lugar en lesiones neurológicas, o sea, es de las causas más comunes de muerte en el mundo en general. Es importante generar una valoración del daño y los problemas secundarios, porque si bien el traumatismo craneoencefálico como lesión es un golpe en la cabeza, o sea, relativamente sencillo, las complicaciones que tiene son muchísimas, o sea, desde algo simple como un dolor hasta la muerte, ¿no? Que sería la complicación más grave por todo lo que ocurre a nivel sistémico, que vamos a ver un poquito más adelante. La valoración del daño y los problemas secundarios debe de ser tratado de forma seria e inicial, ya que esto puede llevar a la recuperación total o no de nuestro paciente, asimismo de sus complicaciones. Es un problema de todos, ¿no? Como veíamos que pues básicamente el 80%, poco más del 80% es atendido por un médico en primer nivel, o sea, de primera atención, pues un médico general, y el otro por especialistas. Es necesario que todos conozcan este tipo de problemas para entender su importancia y la relación con la que la vamos a encontrar. En México hablamos de que es 38.8 por cada 100.000 pacientes, o sea, es muy alta su prevalencia e incidencia dentro de nuestro país. Y bueno, puede tener una coexistencia con alguna lesión columnar, sobre todo cuando haya un trauma mucho más grande y toda esta afectación pues se extienda, ¿no? En este caso hacia lo que es la columna. Sin embargo, esto va a ser tema de otro video, ¿no? El trauma a nivel de columna. El punto más importante es la valoración. Y dentro de muchos parámetros, aparte de los clínicos, como con la escala de Glasgow, que vamos a ver más adelante, la escala de coma de Glasgow, es importante determinar esto porque a veces se utiliza un Glasgow pues en otros ámbitos que no es el estado del traumatismo y es para lo que fue hecha, ¿no? En este caso la valoración más importante sería con imagenología. Ahora, ¿cuál sería la definición un poquito más técnica del traumatismo? Sería la aplicación de una fuerza externa sobre el cráneo de forma violenta o el detenimiento del cráneo contra una superficie de forma violenta, con lo que toda esta energía cinética se transmite hacia el organismo, que es lo que estamos viendo acá. En este caso es un objeto que cae directamente sobre el cráneo, aquí un objeto que choca y aquí un movimiento del cráneo contra una superficie dura, muy similar a lo que ocurre en esta región. Aquí hay que entender algunos conceptos básicos, que no es lo mismo conmoción que contusión, ¿ok? La conmoción, que viene de una palabra en inglés que es concussion, o bueno, si lo queremos escribir es concusión, ¿no? Con doble S, va a ser un sacudimiento, es decir, el movimiento anómalo del encéfalo que se da dentro de la cavidad craneal. El cráneo está suspendido dentro de... El encéfalo está suspendido dentro del cráneo. Sin embargo, con la aplicación de una fuerza externa promueve un movimiento anómalo que hace que rebote de un lado a otro. Esto va a generar que exista un daño en el mismo. Y puede ser por la interrupción del movimiento de la cabeza, que sería por ejemplo aquí que chocó contra una pared, y por mecanismos de aceleración y desaceleración, lo que hace que se mueva dentro del cráneo de un lado a otro, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, y por lo tanto aquí hayan lesiones. En este caso son lesiones por golpe y por contragolpe, que vamos a explicar un poquito más adelante.
Y la contusión, en el término más general, es un trauma cerrado, ¿no? Un trauma cerrado que puede llegar a ocasionar un impacto a nivel encefálico. Aquí hay una alteración nerviosa transitoria y es importante su evaluación. La forma de latigazo y explosiones, pues bueno, también es muy importante de verla, porque el latigazo puede ocurrir, por ejemplo, en un carro, ¿no? Es decir, uno viene manejando, choca de pronto y este mecanismo hace que haya una lesión, incluso más a nivel cervical. Sin embargo, es importante que haya la correcta identificación de que pueda haber un problema en lo que es la base del cráneo. La fractura de cráneo. Aquí es importante entender varios parámetros. Esta no siempre ocurre, sin embargo, siempre hay daño. ¿A qué quiero llegar con esto? A que aunque no existe una fractura de cráneo directamente, el encéfalo siempre está sufriendo un daño. Incluso puedan haber daños más graves en personas que no tuvieron fractura, y por el contrario puede haber daños menos graves en personas que tuvieron fractura. Sin embargo, siempre va a ser importante determinarlo para entender el pronóstico que va a tener el paciente en su recuperación. En estudios pues más modernos, lo que se ha generado es que hay una tendencia hacia el encéfalo, es decir, hacia esa estructura de acá, no tanto hacia el cráneo. El cráneo es una estructura que es muy resistente y que incluso es distendible, ¿no? De cierta manera, y muy entre comillas, tiene esta fuerza pues para soportar las compresiones. En cambio el encéfalo no, o sea, el encéfalo si choca dentro del cráneo va a tener alteraciones muy fuertes, sobre todo lo que es la corteza. Veamos sobre qué más adelante el daño a la sustancia blanca. Y este daño que tiene por el choque constante sobre estructuras, ya sea por distintas apófisis, por salientes, por prominencias óseas del cráneo, etc., va a generar una mayor incidencia en el daño de los nervios craneales o en las vías del líquido cefalorraquídeo, con lo que pueden existir un líquido cefalorraquídeo sanguinolento, por ejemplo. Ahora, vamos a empezar con algunas generalidades sobre las fracturas. Primero que nada, esta es la base del cráneo, conformada por los huesos, como su nombre lo indica, de la base, ¿no? Esta es parte del frontal, parte de lo que es el etmoides, esfenoides, temporal, occipital. Y pues una partecita muy pequeñita de lo que es el parietal, aunque el parietal forma más parte de esta calota superior, ¿no? Ahora, si ocurriera una hemorragia, una fractura a nivel del peñasco del temporal, se desarrollaría un signo clínico que podemos observar, sería una otorrea, que es la salida de líquido cefalorraquídeo por el oído. Esto puede ser por una alteración a nivel del oído medio, del oído interno, con perforación del tímpano o de las membranas internas. También puede existir una otorragia por la gran presión que se genera a nivel del peñasco del temporal. Ocurre que empieza a salir sangre por el oído. Pero un signo clínico característico que podríamos determinarlo como patognomónico, que básicamente quiere decir esto, que si este está presente, la enfermedad va a ser la que estamos pensando, va a ser el signo de Battle. El signo de Battle básicamente quiere decir que hay una equimosis o un hematoma a nivel de mastoides, y que sobre todo a la palpación es un dolor insoportable, porque justamente hubo una fractura a este nivel que está comprimiendo las estructuras. Entonces es un signo de Battle, que básicamente sería una hemorragia retroauricular, junto sobre todo con el dolor a nivel de mastoides. Si hay una lesión a nivel de la pared anterior, que es esta que estoy mostrando en este momento con el láser, vamos a darnos cuenta que un signo clásico clínico que podemos observar es el de los ojos de mapache u ojos de panda. Básicamente es una acumulación de sangre sobre los ojos que da esta apariencia de mapache o de sangre sobre toda lo que es la cuenca ocular, y se va a determinar por imagenología. En una lesión sobre la nuca, es decir, a nivel cervical, podríamos tener una afección del primer par craneal, o también dentro de zonas muy similares podría haber una lesión del primer par craneal, que se manifiesta sobre todo con anosmia, incapacidad de oler y ageusia, disminución de la misma, ¿no? Y sobre todo es por la lesión en la lámina cribosa, que sería esta que está acá, por estos ramilletes nerviosos que puede llegar a presentarse, ¿no? Es decir, todo el impacto que se genere en esta zona va a transmitirse hacia acá
con lo que vamos a tener complicaciones a nivel del primer nervio craneal, que es el olfatorio. En la silla turca, que es esta que está aquí, que básicamente sostiene a la hipófisis, puede llegar a generar trastornos hipofisiarios. Ya veíamos anteriormente en algunos videos sobre endocrinología y sobre, por ejemplo, hipotiroidismo, hipertiroidismo, etcétera, que pueden llegar a ocurrir alteraciones a nivel de lo que es la hipófisis. Uno de los síntomas o de las complicaciones más comunes en lesiones de la silla turca en pacientes que pues estaban sanos, pero se generó esto por un trauma craneoencefálico o secundario a un trauma, va a ser la diabetes insípida, que básicamente es una forma de poliuria con polidipsia extrema, ¿no? Y pues bueno, va a generar otros trastornos hipofisiarios. También puede generar afecciones en el quiasma óptico y por lo tanto daño al segundo par craneal. A nivel del tercer par craneal, o sea, fracturas de la base del cráneo, es importante, o si las sospechamos, es importante determinar qué onda con los pares craneales, ¿no? Es decir, la investigación de los pares craneales. Y si vamos con el tercer par craneal, es muy común que haya ptosis y diplopía, es decir, visión doble y esta caída de los párpados, una caída extrema de los párpados, porque ya no hay un movimiento ocular correcto. Y por lo tanto hay una disminución de los movimientos, es decir, es un ojito mucho más apagado por este trauma que se ha generado, además del trauma en sí mismo, ¿no? A nivel del cuarto par también ocurre una diplopía, sobre todo por la flexión, es decir, cuando nosotros bajamos la cabeza o lo inclinamos hacia abajo, por ejemplo, para ver el piso, ocurre una diplopía pues mucho más grave y es un signo de que hubo daño a nivel del cuarto par craneal. Esa diplopía se acompaña de daños oculomotores, muy similar a lo que ocurre con el tercer par. También puede haber afección cuando hay una fractura de la base del cráneo de B1 y de B2, es decir, de las primeras dos ramas del nervio trigémino. Sobre todo cuando ocurre en la fosa craneal media, que es esta que vemos acá, toda esta fosa craneal media, y puede manifestarse con insensibilidad, parestesias y neuralgias. Las neuralgias del trigémino son muy feas porque el trigémino transfiere esta sensibilidad al rostro y por lo tanto si hay una alteración en la misma, pues bueno, se va a ver como una neuralgia grave. A nivel del séptimo, que es el nervio facial, pues va a generarse fracturas bueno, aquí hay de dos tipos, ¿no? Fracturas transversas o longitudinales. Si es transversa, puede verse como una parálisis inmediata, es decir, apenas ocurrió el trauma y ya está paralizado lo que es el paciente, ¿no? Y si es una fractura longitudinal del peñasco, esta es más progresiva, es decir, es una parálisis progresiva que poco a poco va a ir empeorando. En cuanto al octavo par, pues bueno, es muy común que ocurra, que es el vestíbulo coclear, van a haber fracturas del peñasco, ¿no? Igual se dan cuenta que muchas de las afecciones ocurren a nivel temporal porque, pues bueno, encontramos una manifestación más grave en esta zona, o más que más grave, más común, ¿no? De choque, por ejemplo, en esta región, aunque también en esta. Por eso es muy importante los ojos de mapache, por ejemplo, y el signo de Battle. Si ocurre una afección del octavo par craneal, va a haber una pérdida de audición, un vértigo postural y también puede haber un nistagmo, este movimiento anómalo de los ojos. Es importante para ello la identificación de la sordera y el antecedente mismo de lo que es el trauma. En cuanto al hipogloso, que es el 12avo, puede haber una debilidad unilateral de la lengua. Es importante también determinar este tipo de estructuras. Si hay disecciones carotídeas, es decir, a nivel de cuello, pues bueno, se va a ver una alteración hemorrágica, muscular o también de otro tipo, pero que afecta a esta vasculatura. Hay otro tipo de manifestaciones que ocurren a ese nivel de fracturas, ¿no? De trauma craneoencefálico. Por ejemplo, la fístula carotídea cavernosa. Una fístula es una conexión anómala entre dos partes del cuerpo. En este caso sería una conexión entre una arteria carótida y el seno cavernoso, lo cual no debe de estar. O sea, no hay una comunicación directa, sino que, o sea, hay una comunicación pero secundaria a los capilares, ¿no? O sea, a la fisiología normal del paso de sangre. Sin embargo, una conexión directa es algo anómalo, pero puede llegar a ocurrir cuando hay un daño a este nivel, un daño a nivel de la base del cráneo. Si ustedes recuerdan, hay distintos orificios en la base del cráneo y uno de ellos es el carotidio, ¿no? Entonces,
por ahí puede haber una lesión y por lo tanto generar una fístula cavernosa. El daño más común es un daño esfenoidal que genera una alteración de la arteria carótida interna que va a comunicarse con la vena oftálmica superior y la interna, y en un último punto con el seno cavernoso. Como se manifiesta con exoftalmos más, o sea, un exoftalmos básicamente quiere decir un ojo salido, protruso, hinchado, que básicamente es como si estuviera demasiado inflamado y quisiera salirse de la cuenca. Eso es un exoftalmos. Y sangre distendida por la misma acumulación o esta fístula, esta conexión anómala que se ha generado. ¿Cómo se va a observar? Una órbita tensa, pues por la acumulación de sangre, y dolorosa. En vez de que esté suavecita como debe de estar, va a estar tensa y dolorosa. Esta misma afección puede llegar a provocar una isquemia a nivel del nervio óptico, generando un daño a la visión y también un daño al motor ocular, que es el sexto par. Otras causas, pues bueno, podrían ser por aneurisma. Sin embargo, ahorita lo que nos interesa es el trauma. Ahora, una de las principales hallazgos que se pueden llegar a dar es la fuga del líquido cefalorraquídeo producido por los plexos coroideos. Esto sobre todo es muy común cuando hay una piel lacerada. En este caso el riesgo de infección aumenta mucho. Y la fuga del líquido cefalorraquídeo, por la comunicación que tiene en el drenaje, se puede ver sobre todo a nivel de como una rinorrea, es decir, por la nariz. Sin embargo, en cuanto a las consistencias, es muy común que se parezca al moco. Por eso les puse aquí el líquido cefalorraquídeo similar al moco. Ahora, ¿cómo es que vamos a determinar nosotros que estamos frente a una rinorrea de líquido cefalorraquídeo y no a una rinorrea pues de moco normal? Normal entre comillas, ¿no? En el contexto de un resfriado. Pues bueno, esta se puede observar gracias a una tira de glucosa. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo es un medio de nutrición y por lo tanto lleva muchas de las características similares a la sangre, entre ellas la glucosa. Si se presenta glucosa en esta cinta, que básicamente es la cinta común y normal para las pruebas en diabéticos, estas cintas que se meten al glucómetro, bueno, si esto ocurre, pues se va a observar cómo es la presencia de la amigna y por lo tanto nos da un punto positivo para pensar en que ya hay una rinorrea de líquido cefalorraquídeo. O mejor dicho, nos da el signo para observar una fuga de líquido cefalorraquídeo. La profilaxis con antibióticos es, como les digo, si hay una piel lacerada, que es muy común en este contexto, se puede usar una profilaxis con antibióticos. Sin embargo, pues esto todavía, o más que discusión, sería interesante observarlo en cada paciente, la individualización del mismo y el riesgo-beneficio que esto obtiene. El aire en las cavidades craneales se llama aerosol y es muy común porque puede comprimir las estructuras del hemisferio de los lóbulos, y en este mismo aire que se acumula pueden entrar bacterias. Y pues bueno, este aire tan grande genera masas encefálicas que lo comprimen y por lo tanto alteran todavía más al encéfalo y generan un daño mucho mayor. Ahora, vamos a hablar en específico de la conmoción cerebral. Uno de los principales mecanismos, o más que mecanismos, de las alteraciones que ocurren en esta conmoción es la parálisis reversible de función nerviosa. Ahora, la conmoción es este movimiento anómalo que ocurre por un mecanismo de sacudimiento, de aceleración y desaceleración, ¿ok? Que sería este que vemos acá, porque viene de esta palabra, concussion, ¿ok? O concusión, si lo quieren ver más en español. Esta parálisis reversible puede ser inmediata, pero de persistencia variable, es decir, el tiempo pues básicamente depende de cada paciente, depende del tipo de lesión, depende del daño, son muchos factores que se integran en este punto. Y el movimiento traumático en general puede ser el choque, es decir, que con el mismo choque hay un movimiento anómalo o una sacudida exagerada, ¿no? Que es lo que vemos en este punto. La patogenia, pues es básicamente por aceleración y desaceleración. En este caso, como les explicaba al principio, movimiento del encéfalo dentro del mismo cráneo y por la misma inercia choca con las prominencias óseas. Y pues el daño se hace mayor, generando una perturbación de la función nerviosa. ¿A nivel de dónde? Principalmente de la sustancia blanca.
¿ok? Y pues bueno, movimientos de desaceleración, movimientos de aceleración y desaceleración. Los signos patológicos es que las fracturas son relativamente raras, pero hay hipertensión craneal y o lesiones vasculares. Hay alteraciones de la sustancia blanca, principalmente a nivel axonal o a nivel axónico. Y entre más fibras se dañen, entre más axones terminen muertos, básicamente, mayor va a ser la duración de la lesión y su gravedad. Dentro de esta misma conmoción o esta afección del trauma, es muy común observar lesiones a nivel del hemisferio y del tallo cerebral, así como el tálamo. Manifestaciones clínicas de la conmoción. Hay una anulación de la conciencia, es decir, en el momento, pues, una alteración de la conciencia. El paciente es esta función reversible, ¿no? del problema neural, pero que, bueno, puede evolucionar de forma más grave. Hay una supresión de reflejos, una bradicardia e hipotensión, que es bastante grave. Muerte por el paro respiratorio, porque bueno, se puede afectar incluso el tallo encefálico y por lo tanto las estructuras que controlan a nivel de bulbo, por ejemplo. En su forma más benigna podría haber solamente solamente fue el choque, si hubo una conmoción, pero realmente no fue tan grave. En su forma benigna se ve una desorientación estupurosa y ligera amnesia, puede ser anterógrada o retrógrada según lo que recuerde nuestro paciente. Hay daño a nivel de las extremidades, por una parestesia, por ejemplo, de forma benigna, pero menor. Reflejos alterados que van a ser recuperables en forma progresiva, es decir, poco a poco van a empezar a recuperarse esos reflejos alterados. Y los recuerdos, pues bueno, poco a poco. Ahora, el tiempo de una conmoción es muy variable porque depende de muchos factores, desde el mecanismo de impacto hasta la edad del paciente. Y el estado comatoso en general es más largo. Nosotros en general creemos que este estado es básicamente de que ocurrió el trauma y se durmió entre comillas hasta que despertó del coma. Sin embargo, no es así. Esto es desde el trauma hasta que recupera las funciones cognitivas de nuestro paciente, que puede tardar muchísimo más tiempo aunque ya esté despierto, ¿no? Pero poco a poco se va a empezar a recuperar. Y de aquí depende la amnesia retrógrada o anterógrada, según el tiempo o las cosas que recuerde el paciente tras el suceso traumático. Ahora, ¿cuál es la patogenia en un traumatismo craneoencefálico intenso? Pues es muy común que haya contusión, es decir, que esté cerrado, que esté hinchado, una hinchazón, una inflamación del encéfalo. Hay daño obviamente al encéfalo. Hay hemorragias constantes e hipoxia. La hipoxia por la necesidad en el aumento de la recuperación o por el bloqueo de alguna arteria o por cualquier otro mecanismo que genere que haya una disminución del oxígeno que le llega al tejido. Hay muchas modificaciones histológicas, es decir, el daño que se observa es bastante profuso a nivel del tejido encefálico y en general estas lesiones mortales generan son la complicación más grave de este trauma. Aquí es importante determinar que pueden ser lesiones por golpe y por contragolpe. Una lesión por golpe es básicamente aquella que se manifiesta en el mismo encéfalo, por ejemplo a nivel frontal un choque o aquí como se ve en el martillo. Aquí fue el golpe y aquí está la lesión. La lesión por contragolpe es una lesión a nivel del sitio contrario del impacto, es decir, me caí a nivel occipital pero tengo un daño a nivel frontal, justamente porque estuvo rebotando mi cerebro dentro de la cavidad craneal y por lo tanto se generó este trauma. Es muy común en sus zonas de daño a nivel del tallo encefálico, a nivel de nuca o así como a nivel cervical o así como se ve aquí a nivel occipital. La frecuencia más amplia de trauma intenso es la zona temporoparietal, por eso es muy común que exista el signo de Battle, que es bastante común en lo que es la otorragia más el dolor en la apófisis mastoides. El área contusa, ¿cómo se va a ver? Tumefacta, hemorrágica y con daño en la sustancia blanca, es decir, en esta zona donde ocurrió el impacto va a estar hinchado, con sangre y con daño a los axones de la corteza que pues, lo estaba recubriendo básicamente.
Es muy común que haya una lesión a nivel del cuerpo calloso, así como de los axones. Van a haber zonas de isquemia y otras de hemorragia, es decir, mientras a unas zonas se les cortaron los vasitos sanguíneos, por ejemplo, en otras donde se rompieron esos vasitos ya está infiltrándose sangre extra, que sería lo que es la hemorragia. Puede haber un edema vasógeno y por lo tanto provocar infartos, que sería ya el nulo riego sanguíneo de esa área en específico, y la compresión del tallo encefálico, justamente por esta tumefacción del encéfalo. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar y tratar, entre comillas, el trauma craneoencefálico? ¿Por qué digo entre comillas? Porque cada trauma tiene su propio tratamiento. O sea, eso es muy importante determinarlo, porque con ello se puede ver que se debe individualizar a cada uno de los pacientes. La evaluación debe de ser completa, primero con una escala comatosa de Glasgow, y se divide en los 3 parámetros: abertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Es decir, si tiene los ojitos abiertos, bien, si está orientado, se le pregunta quién es, cómo se llama, dónde está, etcétera. Y bueno, si le preguntamos y nos responde, ya vemos que está obedeciendo órdenes. Por lo tanto, teníamos un Glasgow completo en 15. Y de 13 a 15 vemos un trauma leve. Aquí dice moderado, pero bueno, en realidad es de 8 a 12 un trauma moderado. Y de 3 a 7, ¿por qué 3? Porque bueno, la mínima es 3. De 3 a 7 y es un trauma grave. El manejo depende del paciente, pero bueno, ya en traumas graves, pues ya lo más importante sería el uso de una intubación, pues para sostener a nuestro paciente. Ahora, si solamente responde si solamente abre los ojos y le hablamos, si está confundido, pero puede localizar el dolor, pues bueno, se le va bajando. Y esta sería la puntuación que se le puede dar a el Glasgow, donde lo más bajo es que no haya ninguna alteración, o más que ninguna alteración, ninguna respuesta, generando una alteración comatosa, que sería el estado de 1, 1, 1, es decir, un trauma muy grave, 3. La conmoción y la lesión menor. En este caso puede ocurrir una inconsciencia momentánea. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hubo un mecanismo de conmoción, es decir, un mecanismo de choque del encéfalo dentro del cráneo, pero que la inconsciencia que provoca es momentánea, es decir, solamente vio estrellitas el paciente, ¿no? Entre comillas, y por lo tanto eso se puede observar como una inconsciencia momentánea. Tiene una posibilidad mínima de daño mayor, pero puede llegar a ocurrir, sobre todo porque hay síndrome postraumático. Es decir, hay cefalea, puede haber convulsiones, vómitos, etc. Afecciones que quedan molestas después del trauma, aunque no haya sido tan grave, pero pueden llegar a ocurrir. Si hacemos una exploración, podría llegar a observar un síncope transicional, es decir, que de repente se desmaya y regresa en un ratito, pero de todas maneras podría llegar a presentarse. Y en la evaluación hay que ver si hay Babinski y si este es anómalo. Anomalías en pares craneales, como veíamos al principio del video, ¿no? Sobre todo en las fracturas a nivel temporoparietal. Si hay vómitos, es muy común en niños que hay un vómito en chorro, ¿no? Explosivo, o fracturas que también se pueden llegar a presentar. Aquí es importante determinar el costo eficacia de los estudios, porque con ello vamos a ver el gold standard de las complicaciones, ¿no? En este caso, para evaluar ello, podría observar con la inconsciencia, un paciente inconsciente, con cefalea muy fuerte o con un estado confuso, es decir, un estado neurológico alterado. Podría verse esta parte de la tomografía computarizada, que sería el mejor estudio en este caso. En los niños la recomendación es mayor por la prevalencia de daño que hay en ellos. Y es importante determinar los factores de riesgo, porque estos pueden incrementar el daño o nulificar la recuperación de nuestro paciente. Situaciones especiales. Un desmayo post-trauma. Es muy común que digan caminó y se desmayó. Bueno, en general esta patogenia, es decir, que el paciente parecía normal, parecía bien, se para, da pasos y después ocurre un síncope, pues bueno, se da sobre todo por una vasodepresión mediada por el dolor excesivo del trauma o por un estrés. El estrés mismo provocado por el trauma. El colapso en general puede darse sin estímulos extra.
Que pues bueno, lo que quiere decir es que básicamente no hubo otra aplicación de fuerza externa, sino que simple y sencillamente colapsó y se cayó, o sea, así de la nada, entre comillas, ¿no? Después de haber sufrido el trauma. Lo más grave es la bradicardia, es decir, una alteración a nivel del corazón generando esta vasodepresión. Y es muy común encontrar vómitos y cefalea, con lo que se recomienda una TC. La somnolencia, la cefalea y la confusión son muy comunes en niños, sobre todo aquellos que después del trauma quedan acostados y somnolientos, en donde ocurre vómito y cefalea. Aquí sería interesante o podría evaluarse la necesidad de imagen según el estado del niño, ¿no? Y en dónde vamos a encontrar esta afección, o si ya más o menos observamos a manera de clínica dónde está esta afección, sobre todo por el tema de costo-beneficio, ¿no? En cuanto a la hemorragia focal, es decir, localizada, puede estar sin fractura, o si hay vómito, lo más seguro es que se asocie a una fractura del cráneo como tal. Y pues bueno, de estos parámetros anteriores depende si hacemos o no un estudio imagenológico, evaluar esta necesidad. Otras situaciones especiales son la paraplegia, amaurosis o migraña. Sobre todo estas se dan cuando existe una lesión a nivel de parte alta de la cabeza. Ocurren parestesias, alteraciones en la sensibilidad y reflejos anómalos como el de Babinski. Si hay un daño occipital, puede haber una pérdida transicional de la visión o amaurosis, sobre todo mediado por una contusión cortical. Y seguido de la amaurosis, es decir, seguido de la afección a nivel visual, de la pérdida transitoria de la misma, ocurre una cefalea pulsátil, es decir, punzante, ¿no? Bueno, pulsátil, que básicamente es un dolor de cabeza constante, progresivo, que va a estar manifestando el paciente. Puede haber una hemiplegia tardía, una alteración a nivel de medio cuerpo, por ejemplo, más relacionado con un hematoma epidural o subdural, que sobre todo se manifiesta con un menor nivel de conciencia, y también hay que pensar en una disección de la arteria carótida interna, pero para determinarlo se puede ver con una angiografía o con otros métodos de imagen. La embolia grasa es básicamente un fenómeno en el cual un hueso que se ha roto o una estructura que se ha roto por cualquier situación libera bolas, muy coloquialmente dicho, de grasa al torrente sanguíneo. Primero llegan a los pulmones, y esos síntomas pulmonares pueden ver como disnea, tos, alteraciones respiratorias, etc. Y en otra instancia pasan al encéfalo, generando daños como una isquemia, infartos, etc. por esta misma embolia que se ha producido. Es común encontrar petequias en el tórax, es decir, puntos rojos a nivel de tórax, y presencia de grasa en la orina. Las petequias también pueden estar a nivel encefálico, generando, o a nivel de la corteza, mediando el daño neurológico del mismo. Y en ellos es importante ver el tratamiento con el apoyo respiratorio por estos síntomas pulmonares, hasta que desaparezcan estas cúmulos de grasa. Ahora, conmoción más lucidez con trauma grave, es decir, hubo una conmoción, pero después hubo una lucidez, sin embargo, ocurrió en el mecanismo de un trauma grave. Pues aquí el tratamiento quirúrgico es inmediato. Usualmente se ve como el paciente habló y murió. La forma más común es por una expansión del hematoma subdural, que básicamente genera que esta inflamación mueva al tejido encefálico y por lo tanto lo desplace. Hay un desplazamiento estructural del encéfalo. Puede ocasionar un coma desde el inicio. Y en actividades deportivas también es muy común que se localicen este tipo de afecciones craneoencefálicas. Está mediado por la conmoción, este mecanismo de aceleración, desaceleración, y por la incoordinación en muchos movimientos. Se puede ver como un deterioro en los tiempos de reacción, pues bueno, para poder ver que viene, por ejemplo, un balón corriendo hacia ti, pues puede existir este daño, ¿no? Y es más común en los deportes de alto riesgo, por ello se recomienda la protección de los que lo practiquen. El tiempo fuera, bueno, ¿cuánto tiempo va a estar afuera un deportista después de haber tenido una lesión? Es variable. Si vemos si puede regresar a jugar, por ejemplo un partido de fútbol, si regresa a jugar fútbol,
esto depende mucho de si tiene síntomas neurológicos en reposo, pues bueno, el tratamiento debe de ser inmediato. Si al hacer actividades mínimas como un trote rápido, una sentadilla, preguntas básicas, tiene lesiones, bueno, también es importante la evaluación del tratamiento. Y se debe tener una evaluación amplia del deportista con un manejo progresivo, una recuperación poco a poco. Si es grave, puede llegar a presentarse convulsiones. Estas pueden ser inmediatas, a los 3 días, a la semana o, bueno, depende del mecanismo. La profilaxis de convulsiones antiepilépticos o anticonvulsivos debería de darse en los primeros 7 días. De los más comunes es la difenilidantoína. Las dosis pueden ir cambiando, por ello no se las presento en el video, depende de las guías actualizadas. Y pues bueno, el uso de este medicamento puede generar que haya una menor recuperación o una alteración en los tiempos de la recuperación. Y ya para terminar, vamos a ver una situación especial que es el coma desde que se presenta el trauma craneoencefálico. El sujeto pierde la conciencia. Eso es el coma, ¿no? Básicamente. Pero hubo una conmoción, o sea, la pérdida de la función cerebral es transitoria o es para siempre. Eso no se puede evaluar porque el paciente sigue dormido, básicamente. Y por lo tanto, si sigue dormido, pues no hay forma de generar una evaluación tan fácil. En el estudio histopatológico se ve una hipertensión intracraneal, el mecanismo contuso, una hemorragia subaracnoidea, infarto y hemorragias dentro del encéfalo o intraparenquimatosas. Y la mediación del coma sobre todo se ha visto porque hay un corte a nivel neuronal, un daño axónico difuso que genera una isquemia o generado por una isquemia, por decir una menor irrigación vascular que genera un daño a nivel del encéfalo. El acompañamiento, o bueno, con qué se acompaña este coma, puede verse con un daño en el tronco, sobre todo con afecciones cardiovasculares y respiratorias, encefalopatía tóxica por daño con alcohol, drogas o sustancias nocivas que generan un coma mucho mayor. Y se ha visto que el daño vegetativo, es decir, cuando queda en este estado, tiene alteraciones a nivel del tálamo y a nivel de un daño axónico en la sustancia blanca. La recuperación es muy variable, depende de muchos factores: edad, trauma original, complicaciones, comorbilidades, etc. Y casi siempre, sobre todo en niños, se presenta una amnesia tras la recuperación, no recordar quiénes son, padres, etc. Puede ocurrir una hemiplegia o una cuadriplegia, es decir, una parálisis de medio cuerpo o total. Aunque si existe un paciente que tenga más de 36 horas en coma y sin ninguna otra comorbilidad o alteraciones que generen un daño mayor, pues bueno, la posibilidad de supervivencia aumenta muchísimo. Y el icoscefalorraquídeo sanguinolento más la hipertensión intracraneal son algunos factores de riesgo o situaciones que se deben de evaluar en todo momento ante el traumatismo. Y bueno, ya para finalizar, este es un pequeño diagrama que resume lo que veníamos hablando, que básicamente es sobre esta afección del traumatismo craneoencefálico. Lesiones primarias pueden tener lesiones a nivel de cubiertas en la piel o en el cráneo, intracraneales como la conmoción, el daño axonal, hemorragias, contusiones y laceraciones. Complicaciones primarias quiere decir que son generadas por el mismo trauma. Secundarias es que por algún mecanismo sistémico se van a llegar a dar, como una colección a nivel extradural, subdural, dentro del cerebro o un nigroma subdural, hipertensión intracraneal, vasoespasmo, epilepsia, edema, hiperemia o disección carotidia. Y sistémicas, es decir, ya a nivel más macro, todavía más general, hipotensión, hipoxemia, hipercapnia, anemia, hipertermia, hiponatremia, como veíamos, ¿no? O hipoglucemia, acidosis o secreción inadecuada de algunas hormonas, así como síndrome de respuesta inflamatoria, es decir, por esta misma alteración que tiene el tejido encefálico. Y bueno, sin más, muchísimas gracias por haber visto el video. Si les gustó, ya saben que pueden darle a like, suscribirse, compartirlo y dejar un comentario bonito si así lo desean. Muchas gracias porque el canal está creciendo demasiado. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.